Jerjes, rey de Persia, había hecho la guerra contra los hombres de Grecia, deseoso de tenerlos por siervos. Como era hombre de alma altiva, pensaba someter todo el mundo, pero contra los hombres de Grecia tenía especial cólera, viendo que en los días del rey Darío, su padre, los persas habían huido ante ellos. Reunió, pues, un gran ejército de todas partes de sus dominios, de todas las tribus y naciones que había en toda la tierra de Oriente, indios y árabes y los que habitaban en las llanuras de Asia, que tenían carretas por casas, y egipcios y hombres de las partes altas de Libia. Sin embargo, la fuerza principal de su ejército era de medos y persas, que eran su propio pueblo. Como marineros tenía a los fenicios, habitantes de Tiro y Sidón y de sus costas. También tenía a muchos griegos con él, como los que habitaban las ciudades de Asia que están cerca del mar griego y las islas vecinas. Pero éstos no lo apreciaban, pues aborrecían combatir contra sus hermanos, pero se veían obligados a unirse a él por miedo. Reunidos todos estos, como la arena que hay en la orilla del mar, marchó a la tierra de Grecia, y también las naves, que eran 1000 y más, navegaron tan cerca como pudieron del ejército para que los griegos no pudieran escapar ni por tierra ni por mar. Pero cuando el rey llevaba ya muchos días ausentes y no se tenían noticias de él ni del ejército, se reunieron ante el palacio de Susa, la ciudad real, los ancianos, consejeros y príncipes, a quienes se había encomendado el cuidado del reino mientras él estuviera ausente. No estaban poco preocupados, pues todo el poderío del país había ido a la guerra. «Invencible», decían, «es el ejército de los persas, y el pueblo es valeroso. Pero ¿qué hombre mortal puede escapar de la astucia de los dioses cuando lo llevan hacia su ruina? ¿Quién es tan ágil que pueda zafarse de la red que tienden a sus pies? Antiguamente los persas luchaban siempre en tierra firme, pero ahora se han aventurado donde las olas del mar se blanquean con el viento, y mi corazón está muy asustado, no sea que lleguen malas noticias de que la ciudad de Susa se ha quedado privada de sus hombres. Entonces se oirían grandes lamentos de mujeres, y el fino lino de las hijas de Persia, que en este mismo momento están solas en casa, se rasgaría de dolor. Pero venid, sentémonos y tomemos consejo juntos, pues nuestra necesidad es acuciante, y calculemos las posibilidades de cuál de los dos ha prevalecido, el arco persa o la lanza de Grecia. Mientras hablaban así, del interior del palacio salió hacia ellos la reina Atosa, llevada en una litera, y los ancianos le rindieron pleitesía inclinando la cabeza hasta el suelo. La reina Atosa había sido esposa de Darío y era la madre del rey Jerjes. Cuando la hubieron saludado, ella les dijo por qué causa había salido del palacio, pues temía mucho que las riquezas que el rey Darío había reunido se echaran a perder. «Porque no sé», dijo ella, «qué es peor, la acumulación de riquezas sin hombría o la falta de riquezas para los que son fuertes». Entonces los ancianos le rogaron que siguiera hablando, pues le darían de buena gana todos los consejos que pudieran. Después de esto, la reina les expuso el asunto diciendo: «He tenido muchos sueños y visiones nocturnas desde el día en que el rey Jerjes, mi hijo, partió de aquí con su ejército con la intención de someter a los hombres de Grecia. Pero nunca he tenido una visión tan clara como la que he tenido en esta noche que acaba de pasar. Vi a 2 mujeres vestidas con hermosos ropajes, la una con ropas persas y la otra con las que solían llevar las mujeres griegas. Eran muy altas, por encima de la estatura de las mujeres de estos días, y hermosas, de modo que nadie podía reprochar su belleza. Eran hermanas de la misma raza, pero una vivía en la tierra de los griegos y la otra en la de Asia. Entre estas dos se produjo una contienda, y mi hijo las tomó y las calmó, y se disponía a uncirlas a su carro. Entonces la que vestía el traje persa se quedó quieta y obediente, pero la otra luchó contra él y partió con sus manos los arreos del carro, y rompió el yugo por en medio, de modo que mi hijo cayó al suelo, y cuando estuvo tirado, he aquí que su padre Darío estaba a su lado, compadeciéndose de él. Este fue mi sueño, y cuando me hube levantado y lavado las manos en el arroyo, fui al altar para ofrecer incienso a los dioses que apartan el mal de los hombres, y allí vi un águila que huía hacia el altar de Febo, y un milano que la perseguía, volaba sobre ella y le arañaba la cabeza con sus garras. Y el águila no hizo otra cosa que entregarse a su adversario. Ahora bien, estas son cosas espantosas de ver para mí
y también de huir para vosotros. Pero recordad que si mi hijo prospera, todos los hombres le honrarán, y si fracasa, no dará cuenta a nadie, sino que seguirá siendo el soberano de esta tierra». A esto respondió el jefe de los ancianos: «Oh, señora, te aconsejamos que primero pidas a los dioses que aparten todos los males y realicen todo lo que es bueno, y después que hagas ofrendas a la tierra y a los muertos, y especialmente a tu esposo el rey Darío, a quien viste en visiones nocturnas, para que envíe bendiciones desde las profundidades a tu hijo y aleje todos los problemas hacia la oscuridad y la nada». «Eso haré», dijo la reina, «tan pronto como haya regresado a palacio. Pero antes quisiera oír ciertas cosas de vosotros. Decidme, amigos míos, ¿en qué tierra está esa Atenas de la que hablan?» «Está muy al oeste», respondieron los ancianos, «hacia la puesta del sol». «¿Y por qué mi hijo ha tratado de someter a esta ciudad?» «Porque sabía que si la vencía, toda Grecia se le sometería». «¿Tiene entonces tantos hombres prontos a desenvainar la espada?» «Tiene tal ejército que ha causado gran daño a los medos». «¿Y tiene algo más, como suficientes riquezas?» «Hay un manantial de plata, un tesoro escondido en su tierra». «¿Los hombres hacen la guerra con arcos?» «No, tienen lanzas para la lucha cuerpo a cuerpo y escudos». «¿Y quién es el señor de su ejército?» «No son esclavos ni súbditos de ningún hombre». «¿Cómo entonces pueden soportar el ataque de los persas?» «Es que lo soportan tan bien que aniquilaron a un gran ejército del rey Darío». «Lo que dices es malo de oír para las madres de los que han marchado». Y cuando la reina hubo hablado así, los consejeros vieron a un hombre de Persia que corría hacia ellos a toda prisa, y supieron que llevaba noticias de los ejércitos, buenas o malas. Cuando el hombre llegó, gritó: «¡Oh, tierra de Persia, morada de orgullosa riqueza! ¿Cómo han quedado destruidas tus riquezas y perecido la flor de tu vigor? Es una penosa tarea traer tales noticias, pero me veo obligado a contar todos nuestros problemas. Oh, hombres de Persia, todo el ejército de nuestra tierra ha perecido». Entonces los ancianos lanzaron un gemido, lamentándose de haber vivido para ver aquel día. Y el mensajero les contó que él mismo había visto cómo aquella desgracia había caído sobre los persas, y que no lo había oído de otros, y que el ejército había perecido en Salamina, y que su rival principal había sido la ciudad de Atenas. Pero al cabo de un rato, la reina Atosa se adelantó y dijo: «Durante un rato me quedé muda, pues la congoja que oía me impedía hablar. Pero debemos soportar lo que los dioses envían. Dime, pues, ¿quién vive aún? ¿Y por quién debemos lamentarnos?» «Has de saber, oh reina», dijo el mensajero, «que vuestro hijo, el rey Jerjes, aún vive». «Lo que dices es para mí como la luz después de las tinieblas. Pero prosigue». Y cuando el mensajero hubo dicho los nombres de los muchos caudillos que habían perecido, dijo la reina: «Ven, oigamos todo el asunto desde el principio. ¿Cuántos eran los barcos de los griegos que se atrevieron a enfrentarse a los persas en formación de batalla?» «En número, ciertamente, no podían compararse con nosotros, pues los griegos tenían 300 naves en total, y 10 más que fueron escogidas por su rapidez. Pero el rey Jerjes, como tú sabes, tenía 1000, y de naves que sobresalían por su velocidad, 207. En verdad, fuerza no nos faltaba, pero algún dios ha destruido nuestro ejército tras pesarnos contra nuestros enemigos en una balanza engañosa». «Así es, los dioses preservan la ciudad de Palas», replicó la reina. «Sí», dijo el hombre, «Atenas está a salvo, aunque sea arrasada por el fuego, porque la ciudad que tiene hombres de verdad tiene una defensa segura». «Pero di», ordenó la reina, «¿quién comenzó esta batalla de naves? ¿Empezaron los griegos o mi hijo, confiando en la grandeza de su ejército?» «Algún demonio maligno puso en marcha toda esta desgracia», respondió el mensajero, «porque acudió un hombre del ejército de los atenienses ante el rey Jerjes, diciendo que cuando llegara la noche los griegos no se quedarían en su lugar, sino que apresurándose a subir a sus naves, huirían y así salvarían sus vidas. Inmediatamente el rey, no sabiendo que el hombre mentía y que los dioses estaban celosos de él, hizo una proclama a todos los capitanes: «Tan pronto como el sol se ponga sobre la tierra y los cielos se oscurezcan, ordenad vuestras naves en 3 compañías y mantened los canales a un lado y a otro, y rodead toda la isla de Salamina,
porque si por cualquier medio escapan los griegos, sabed que pagaréis vuestras vidas por las de ellos. Este mandamiento dio ensoberbecido, sin saber lo que sucedería. Entonces todo el pueblo, en el orden debido, hizo provisión de carne y ajustó sus remos, y cuando llegó la noche todos los hombres de armas se embarcaron en las naves. Y la consigna se transmitió de uno a otro navío, y cada uno se dirigió al lugar que le había sido señalado. Durante toda la noche vigilaron los canales, pero en ninguna parte se vio entre los griegos un movimiento como el de los hombres que huyen a escondidas. Y cuando el ardiente carro del sol se vio en el cielo, los griegos lanzaron al unísono un gran grito, al que respondió el eco de las rocas de la isla. Y los persas se turbaron al darse cuenta de que habían sido engañados, pues los griegos no gritaban como hombres que tienen miedo. Después de esto se oyó el sonido de una trompeta muy fuerte, y luego, cuando se dio la orden, el estruendo de muchos remos que golpeaban juntos el agua, y oyéndose claramente por encima de todo, el sonido de muchas voces que decían: «¡Levantaos, hijos de los griegos! Liberad vuestra patria, a vuestros hijos, a vuestras esposas, las casas de los dioses y los sepulcros de vuestros antepasados. Ahora debéis luchar por todo aquello que amáis». De nosotros salió un gran alboroto de palabras persas y comenzó la batalla, barco contra barco. Un barco de los griegos se adelantó rompiendo toda la proa de un barco de Fenicia. Durante un tiempo la flota persa se mantuvo en pie, pero al ver que eran muchos los que estaban apiñados en un espacio estrecho y que no podían ayudarse unos a otros, empezaron a golpear sus proas entre sí y a romper los remos unos contra otros. Y las naves de los griegos, en círculo a su alrededor, les embistieron con gran destreza. Y muchos cascos quedaron volcados, hasta que nadie podía ver el mar, tan lleno estaba de restos de naufragios y de cuerpos de hombres muertos, de los que también estaban llenas todas las costas y las rocas. Entonces toda la flota de los persas se dio a la fuga sin orden, y nuestros enemigos, con remos y restos de naufragios, nos golpearon como se golpea a los atunes o a un banco de otros peces. Y se oyó un grito espantoso, hasta que cayó la oscuridad y dejaron de perseguirnos. Pero todos los males que nos sobrevinieron no podría contarlos, no, ni en 10 días. Tan solo tened la certeza de esto, de que nunca antes en un día murió tal multitud de hombres. Entonces la reina dijo: «Sin duda es un gran mar de problemas el que se ha abatido sobre nuestra raza». «Sigue escuchándome», respondió el mensajero, «porque aún tengo más que contarte. Hay una isla frente a Salamina, pequeña y de difícil acceso para los barcos. Allí envió el rey tu hijo a los hombres escogidos de su ejército, que estaban en el esplendor de su edad, eran nobles de nacimiento y fieles a él. Y es que tenía en mente matar a los griegos que intentaran salvarse de los barcos y ayudar a los suyos. Pero juzgó mal lo que había de suceder, pues cuando las naves de los griegos se habían impuesto, como he dicho, algunos de los de su ejército se armaron y saltaron de las naves a la isla, la cual rodearon de tal manera que los persas no sabían a dónde dirigirse. Y muchos fueron heridos con piedras, y muchos con flechas, hasta que al final los hombres de Grecia, atacando juntos, los mataron con sus espadas de modo que no quedó un hombre vivo. Cuando el rey vio esto, pues estaba sentado en una colina cerca de la orilla del mar, desde donde podía ver a todo el ejército, lanzó un gran grito, se rasgó las vestiduras y ordenó a su ejército que estaba en tierra que huyera a toda velocidad. Al oír esto, la reina dijo: «Oh, hijo mío, mal te has vengado de esta ciudad de Atenas. Pero dime, mensajero, ¿qué les sucedió a los que escaparon de la batalla?» «En cuanto a los barcos, oh reina, los que no perecieron en la bahía huyeron sin orden, pues el viento les favorecía. Pero del ejército muchos murieron de sed en la tierra de Beocia, y el resto partió a toda velocidad a través de la tierra de Fócide y las costas de Doris hasta que llegamos a la región de Tesalia con gran escasez de alimentos. Y allí también perecieron muchos de hambre y de sed, pero los que quedaron llegaron a la tierra de Macedonia y de allí a las costas de Tracia hasta el gran río de Estrimón. Y allí los dioses hicieron que se produjera una helada fuera de temporada, de modo que el río se cubrió de hielo en una sola noche. Maravilla que, cuando contemplamos, nos llevó a adorar a los dioses, sí, los que antes habíamos dicho en nuestros corazones que no había dioses. Y cuando nuestras oraciones terminaron, cruzamos. Y a los que cruzaron antes de que el sol se alzara en lo alto de la tierra, les fue bien, porque a medida que el día se acercaba a la mitad,
el hielo se derritió en medio del río y la gente cayó unos sobre otros y perecieron miserablemente, de modo que podría ser considerado más feliz el que murió más rápido. Pero los que quedaron huyeron a través de las llanuras de Tracia con muchas penurias y problemas, y ahora han llegado a nuestros hogares siendo solo unos pocos entre muchos. Ciertamente se ha cumplido mi sueño, dijo la reina. Pero ahora hagamos lo que podamos, pues el pasado nadie puede cambiarlo, pero podemos reflexionar de cara al futuro. Por lo tanto, ofreceré incienso a los dioses y a los muertos, y si el rey mi hijo llega antes de que yo regrese, consoladlo y traedlo a palacio, no sea que nos suceda algo peor. Entonces la reina partió y los ancianos se lamentaron por los muertos y por la desgracia que había caído sobre la tierra de Persia. Pero al cabo de un rato regresó Atosa vestida sobriamente, pues quería despojarse de todo orgullo y pompa, ya que sabía que los dioses estaban furiosos con la tierra y sus gobernantes. Llevaba consigo las cosas que los hombres suelen ofrecer a los muertos: leche y miel, agua pura de una fuente y jugo puro de una vid silvestre. También el fruto del olivo y guirnaldas de flores. Y pidió a los ancianos que cantaran un himno a los muertos e invocaran al espíritu del rey Darío, mientras ella ofrecía sus ofrendas a los que gobiernan en el infierno. Los ancianos entonaron un himno. Clamaron a la tierra y a Hermes para que hicieran subir el espíritu del rey Darío. También clamaron al propio rey para que acudiera y les aconsejara en su hora de necesidad. Al cabo de un rato, el espíritu del rey se levantó de su sepulcro con una corona real en la cabeza, un manto de púrpura sobre los hombros y sandalias de azafrán en los pies, y dijo: «¿Qué desgracia es esta que parece haber sobrevenido a la tierra? Mi esposa está cerca de mi tumba con ofrendas y vosotros me habéis llamado con los gritos que resucitan a los muertos. En verdad, este es un viaje difícil de emprender, porque los que gobiernan abajo están más dispuestos a tomar que a devolver. Sin embargo, he venido, porque tengo poder entre ellos. Pero daos prisa, pues mi tiempo es corto, y decidme, ¿qué problema ha sobrevenido a la tierra de Persia?» Los ancianos no pudieron responderle a causa del miedo. Entonces Darío se dirigió a la reina y le dijo: «Esposa mía de antaño, cesa un momento de lamentarte y cuéntame qué le ha sucedido a nuestra tierra». Ella se lo contó todo y él respondió: «Verdaderamente los dioses han dado pronto cumplimiento a los oráculos, lo cual yo había esperado que aún se demorara muchos años. Pero qué locura la de Jerjes, mi hijo. Mucho temo que nuestras riquezas sean presa del vencedor». «Oh, señor mío», respondió Atosa, «Jerjes ha sido instruido por malos consejeros, pues le dijeron que tú obtuviste grandes riquezas para tu país con tu lanza, pero que él se quedaba ocioso en casa. Por eso planeó esto que ahora ha tenido tan mal fin». Con esto, los ancianos, animándose, quisieron saber del rey qué consejo les daba para el tiempo venidero, y él les dijo: «Cuidaos de no volver a hacer la guerra a estos hombres de Grecia». Y cuando dudaron de sus posibilidades futuras de vencer, prosiguió: «Escuchad, pues aún no sabéis todo lo que sucederá. Cuando el rey, mi hijo, partió, no se llevó consigo a todo su ejército, sino que dejó atrás a muchos hombres de guerra escogidos en la tierra de Beocia, junto al río Asopo. A estos les espera un penoso destino, porque sufrirán castigo por todo lo que han hecho contra dioses y hombres, ya que no respetaron los templos de los dioses, sino que derribaron sus altares y rompieron sus estatuas en pedazos. Por eso perecerán miserablemente, pues la lanza de los griegos los matará en la tierra de Platea. Y es que los dioses no quieren que un hombre tenga pensamientos que están por encima de la medida de un hombre. También el germen de la insolencia crece hasta dar el fruto de la destrucción, y los hombres recogen de ella una cosecha de muchas lágrimas. Por tanto, tened presente a Atenas y a la tierra de Grecia, y que ningún hombre, despreciando lo que es suyo y codiciando los bienes ajenos, lleve así a la ruina grandes riquezas, porque Zeus está siempre dispuesto a castigar a los que se consideran más de lo que deben y toma severas medidas. Por tanto, instruid al rey con consejos para que deje de pecar contra los dioses en la soberbia de su corazón. Y tú, que eres su madre, ve a tu casa y toma de ella la ropa que sea apropiada, y ve al encuentro de tu hijo, porque está cubierto por los muchos jirones que ha hecho de sus ropas por el dolor.
Consuélale también con palabras amables, pues sé que sólo escuchará tu voz. Y a vosotros, ancianos, adiós, y vivid felices mientras podáis, porque no hay provecho de riqueza en la tumba a donde vais». Y con estas palabras partió el espíritu del rey Darío.